¿Cómo llegó toda esta gente a trabajar acá? César sonrió casi como si hubiese estado esperando esa pregunta. Tomó aire y comenzó a hablar con calma, pero también con seguridad. A todas estas personas el país les falló de alguna forma. Tenemos un grupo importante que están endeudados hasta el cuello, pero que no les dan trabajo porque aparecen en el boletín comercial, así que es imposible que puedan pagar. Tenemos otro grupo que se aburrió de buscar justicia en el sistema, que peleó por años, para que al final le dieran con la puerta en la cara y ya perdieron la esperanza. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos gente como tú, que por algún misterioso giro del destino no sabe cómo diablos quedó metido en todo esto. Todos ellos, de alguna forma, están cooperando con nosotros. Llevar una carta, entregar un paquete, conseguir un loro, te sorprenderá lo inusual de algunos pedidos. Acá solo les pagamos un poco por hacer lo inusual. Esa es la descripción de César a nuestro despistado protagonista, que al principio no entiende nada, y que nos va hablando muchos años después de lo que fueron sus 90s, cuando abandona la universidad y se ve involucrado sin buscarlo mucho en la vida criminal, y termina siendo parte de esta agencia, que es lo que está describiendo ahí César, que se dedica básicamente, entre muchas otras cosas, pero a matar gente. Entre otras cosas, pero quizás lo más grave. Y tempranamente él es parte de un asesinato y nunca más puede salir de allí. Todo esto pasa en el Santiago de principios de los 90 y nos lo cuenta Rodrigo Muñoz Casó. No sabes cuán oscura puede ser la noche, se llama el libro, y el autor está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte acá y de hablar de esta novela que me pareció súper original. A mí me gusta mucho el noir y el policial, pero es raro encontrarse una que esté contada desde el propio protagonista. Yo creo que eso lo hemos visto más en series estadounidenses, ¿no? Y en donde el tipo habla con culpa, pero con mucha tranquilidad respecto a lo que ha hecho, ¿no? Es como esto ha sido mi vida y le cuenta a alguien todo lo que ha vivido. Hablemos de la construcción de ese personaje. ¿Cómo llegaste a esta historia? Bueno, la historia para mí apareció tal como estaba contada a mediados de los 90. A mediados de los 90 se me ocurrió el inicio de esta historia. Cómo una persona podía quedar involucrada en una organización criminal por azar. Y dije, qué buena idea. Pero el problema es que una vez que llegué a ese buen inicio, no encontraba un final. Uh-huh. Se me ocurrió un montón de peripecias intermedias, pero sin final no hay historia, ¿ya? Es como quedar es como el final de Lost, como que no hubo final. Uh-huh. Entonces quedó languideciendo en carpetas, guardado por 20 y tantos años, hasta que se me ocurrió un buen final y dije, aquí está el final. Y durante ese tiempo aprendí muchas cositas, porque cuando se me ocurrió yo estudiaba ingeniería. Uh-huh. Estudiaba ingeniería en la Chile y llevaba sobre mis hombros la idea de que voy a fracasar porque no me está yendo bien. Obviamente no era lo mío ingeniería. Y esa idea de fracaso me ha trascendido en los años, y muchas de mis novelas hablan de personajes fracasados. Creo que la forma de sacarme mi propio fracaso, mi primer fracaso universitario, es tirarlo a mis personajes. Y este muchacho representa un poco tanto mi fracaso y otra forma representa Chile. Cuando trabajé con Lucho Villegas en la película Vitae, cuando estábamos hablando de esa película, yo ayudé a montaje y producción en esa película, me dijo que su personaje Gustavo era Chile, uh-huh, porque era guacho, medio mapuche, medio hispano, hijo de madre soltera, clase media. Entonces dije, qué buena idea, todos los personajes principales deberían ser de cierta forma Chile, uh-huh, interpolarlo todo hasta... Y para mí el protagonista es Chile, es uh-huh, el Chile de los 90, que tiene ganas de triunfar, que lleva a cuesta un pasado oscuro y que tiene culpa, pero no se arrepiente. Entonces como que lo imaginé como un Chile post-adolescente, no inocente, inmaduro, pero sí un poco cándido y como que no ha asumido totalmente la embarradita que se mandó. Sí. Ahora, es súper interesante porque la voz cuenta desde el futuro, diríamos, desde nuestro presente, lo que hizo en los 90 y cómo llegó a situación y un poco cómo se sentía, etcétera. Lo que a mí me pareció interesante de la novela es que no es solamente él lo que es Chile, sino también que nos muestra la verdad. Y de hecho, cuando llega a la agencia, lo que él describe es, bueno, aquí está el verdadero Chile, eso es lo que él dice, ¿no? Aquí está la gente de verdad y no esos modelos nórdicos que nos muestra la publicidad. Esto es lo que somos. Y quizás uno de los atractivos de No sabes cuán oscura puede ser la noche es que es muy Santiago en los 90. La descripción de la calle, la descripción de cómo está cambiando Santiago, cómo se va a transformar la plaza de armas, etcétera. Y quería preguntarte por esa lógica de lo urbano, pero muy situada que está en la novela.
Bueno, yo soy de Coquimbo, nos vinimos a Santiago siendo yo muy chiquito, pero siempre viajamos constantemente. Entonces, para mí, llegar a Santiago era como un espectáculo, porque uno parte desde las Chilcas, como que viene un preámbulo de que vamos llegando a Santiago, que viene de a poquito un galpón, otro galpón, y de repente ¡pah!, llegaste al Mapocho y te llenaste de edificios de la nada. Y siempre veníamos en bus. Y la llegada en ese tiempo era el terminal de buses norte, que estaba frente a lo que fue la penitenciaría de esa época, que ahora está remodelada y no sé qué, hay un banco, Uh-huh. es algo muy extraño. Muy post 90, de esto de pescar edificios viejos, remodelarlos y no saber qué eran. Y ese Santiago a mí me chocaba, me daba miedo. Me daba miedo, era como oscuro, sucio, hediondo a cerveza o a vino barato. Y imagínese bajarse de un bus, niño chiquito, 5 a 7 años. Y ese era mi Santiago. Ese era el Santiago que yo veía. Y después el viaje de vuelta en micro, desde el terminal de bus hasta mi casa en la Florida, y era como otro viaje. Era como salir de Santiago a mi casa, eran 2 viajes distintos. Entonces ese Santiago que me da un poquito de susto, del centro más pegado al Mapocho, lo quise contar acá porque después lo desaparecieron. Uh-huh. Lo desaparecieron, lo llenaron de torres, lo restauraron edificios que le quitaron su esencia, o dejaron el cascarón vacío como el del Mercurio, o la misma penitenciaría, qué sé yo. Sí, pero estaba pensando que ese Santiago igual resiste, ¿no? Sí. O sea, es como, uno puede cambiar, estoy pensando, por ejemplo, lo que han hecho con Estación Central. Entonces creas otro margen, ¿no? Ahora tienes estas torres gigantes donde vive la gente muy hacinada y estás creando otro tipo de marginalidad que no es la de los 90, pero que es la de hoy día, ¿no? Y quizás ahí también viene una idea de fracaso que a mí me parece que es interesante que aparece en el libro, que claro, el personaje es joven, está abandonando la universidad porque básicamente se lo farrió y él lo reconoce, ¿no? Él se siente muy avergonzado respecto a su familia, que es de regiones y que hicieron un esfuerzo porque él pudiera estudiar. Y está viviendo además en este Chile al que le prometieron la alegría de que no llegó. Y si uno piensa hoy día, desde donde cuenta el protagonista, claro, hoy día tenemos mucho más acceso a bienes, uno podría decir, o no, pero la economía mejoró y es como, sí, pero la fantasía es que eso es nuestro cuando realmente todo Chile está endeudado. Para tener este nivel de vida se supone exitoso, ¿no? Entonces también es otro tipo de fracaso. Y quería preguntarte por la importancia que tiene para ti situar a tu personaje, que es Chile, en un tipo de novela que tiene mucha reflexión respecto a la realidad social de nuestro país. Yo creo que si no se hace eso es simplemente contar un chiste o un mal chiste. Si no tienes la osadía de tratar de mirar un poquito más abajo de lo que estás contando, simplemente queda una historia vacía. Entonces, tratar de reflexionar, sí, eso es lo que pretendo. Ojalá se resulte, porque a mí me gusta mucho José Donoso, que te muestra como, no sé, toda la parafernalia de colocar la mesa en una casa de campo, por ejemplo, pero no está hablando de eso, está hablando de cómo la sociedad se estructura y se refleja en cómo se coloca la mesa. Todos esos detallitos mínimos reflejan todo lo que hay debajo y es bastante más perturbador de lo que en realidad es. Uh-huh. Y eso es lo que yo pretendí de alguna forma, por eso hablo mucho de Santiago, hablo mucho de sus atardeceres, mucho de sus olores, de sus colores, más sensorial. Porque ya no nos podemos caer en la lógica decimonónica de describir con lujo de detalle las molduras del edificio, ni tomarme 10, 7 páginas para escribir el vestido de Madame Bovary. No, ya no es así. Entonces, lo que hay que entrar es más adentro, más en la cabeza del lector. Y decirle que más o menos estoy pensando lo mismo que tú. O esa idea que tú tenías también se me ocurre a mí un poquito, o es parecida. Sí, además eso va muy en la tradición del noir, ¿no? Uh-huh. Y no digo policial, porque a mí me parece que el libro es muy noir más que policial, y aquí hago la diferencia, que no estoy justo este año en mi club de lectura estaba leyendo policial, y hemos tenido que ir como ya, este libro es policial o noir. Y finalmente a la conclusión que llegamos es que en el noir el contexto físico, la atmósfera tiene muchísima importancia. El policial puede describir solamente la anécdota policial buscando al asesino o resolviendo el crimen, pero la atmósfera es algo que define el noir y que, por ejemplo, si uno ve películas de cine negro, es la atmósfera, finalmente lo que define, es la noche. Ahora, ¿no sabes cuán oscura puede ser la noche? No ocurre todo de noche. Yo creo que eso es quizás lo más inquietante, porque la mayoría de los crímenes que comete la agencia y este personaje
pasan de día, ¿no? En horario laboral. En horario laboral, y hay quizás una de las cosas más inquietantes del libro, es que hay una estructura para esa criminalidad, y estamos hablando lejos de las mafias narco que conocemos hoy día, que hay una cosa muy criolla en cómo está organizado eso. Hablemos de cómo se te fue ocurriendo esa estructura. Bueno, como todo chileno medio no tenemos que hacer trámites y la burocracia puede ser abrumadora. Hay una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo estaba endeudado en una de estas tarjetitas y me llamaban. Y yo antes trabajaba por proyecto, entonces no tenía un ingreso fijo. Entonces un día recibí una paga de un proyecto y dije, ya voy a pagar esta cuestión para que me dejen de molestar. Y llego a la oficina donde me estaban llamando todos los días y la recepcionista estaba llorando, así como la habían retado. Entonces llego, vengo a pagar y dije, ¿sabe qué? Vaya, me dio, anotó un papel, otra dirección, vaya para allá. Y no pague acá. Y dije, ya, fui a esa dirección que era como en un subterráneo, ahí en pleno del centro, así, Huérfanos, Moneda, por ese sector, como en un tercer zócalo, había una cuestión gigantesca que era como, no sé, la cancha del Estadio Nacional, llena de cubículos donde gente atendía, y ahí uno pagaba. Y resulta que yo pagué mucho menos de lo que me cobraban y mi deuda desapareció. Entonces dije, pucha, hay una estructura debajo que está destinada como a estrujarnos un poquito. Y la imagen de esa que yo bajando por la escalinata de ese edificio, de los, no sé, años 20 sería, por Bandera, Estado, por ese sector, y ese montón de cubículos de gente pagando su deuda, dije, chuta, qué feo. Pero esa fue la imagen que me inspiró. Es muy Brasil. Muy también. Brasil, sí, me encanta Brasil también por lo mismo. Sí, hay varias referencias ahí a Terry Gilliam, a ese Terry Gilliam, el de Brasil, en el libro. Ahora, Rodrigo, también está esta cosa, claro, como de la estructura, del orden dentro del crimen, pero a diferencia tuya, que pudiste pagar y te olvidaste, aquí hay un personaje, Goya, que paga y no se puede olvidar. Porque no hay salida. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles del personaje, que te cuenta toda la historia y es como él entiende tempranamente que la fantasía de ya pagué mi deuda, ya salí de aquí, ya hice lo que quería hacer, ya junté la plata, me voy, no existe. Entonces quería también preguntarte por ese ejercicio del sin salida para una narración. Ese ejercicio de Kafka, sí, ante la burocracia. Bueno, la burocracia no la nombré tan directamente, pero entiendo que aquí en Chile nos encanta el papeleo, ¿eh? Nos encanta hacer trámites y papeles y hacer filas. No nos encanta, pero es parte de lo que les somos. Les encanta algo. Las idiosincrasias. Sí. Y creo que es el gran horror que tenemos. La tecnología nos ha liberado un poquito de el ir a hacer la fila, la espera, el trámite, pero los niños de los 80 y los 90 los vivimos. Sí. ¿Cuántas veces acompañamos a nuestros papás a pagar una deuda, o ahora que salió en las noticias, a la tía rica? Las clases un poquito más populares saben muy bien lo que es la tía rica. Uno va a empeñar las pocas cosas que tiene por poca plata. Entonces esa idea de estar totalmente endeudado, constantemente endeudado, y los informes dicen, o sea, Chile es un país que su gente está muy endeudada. El 80% de los chilenos están endeudados y más. Y de ese 80%, cerca del 60% está en morosidad. O sea, es como, eso somos. Esa es la fantasía del Producto Interno Bruto. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está esa deuda? Porque es como una espada de Damocles que está siempre sobre ti, pero no está. Entonces siempre te está pesando sobre ti una deuda moral, ética, social, financiera, qué sé yo, que en el fondo no tienes, y que uno fácilmente podría decir, me la saco, entre comillas, en teoría, pero sabemos que siempre va a caer, siempre va a volver. Y también hay una moral, ¿no? O sea, está esa descripción, ese es el ambiente, ese es el lugar en donde se mueve el personaje, pero también, por lo menos al principio, él tiene cierta moral respecto a que la gente a la que le mandan a pegarle, a volverla loca, hay un personaje que lo tienen que volver loco, y después de un rato de vigilarlo se dan cuenta que es una buena persona, y eso les hace mucho ruido. Porque es como estamos acostumbrados a pegar o matar o a vengarnos porque nos mandan a personas que deben o que han sido malas personas o que han dañado a otras personas, pero aquí se meten en un lío, y quería preguntarle también por esa moralidad del criminal. Lo que pasa es que, volviendo a Terry Gilliam, en Terry Gilliam todos sus personajes son ambiguos, no hay buenos y malos, son todos desordenados, son medios caóticos en generales. Entonces las personas somos así, no somos totalmente buenas, no somos totalmente malas, no somos blanco y negro, estamos en distintas tonalidades de grises. Y lo que a nosotros nos hace despreciar a una persona, para otro lo puede amar, qué sé yo, no sé. Entonces uno tiene que entender que no vive solo, que uno circula por un mundo donde hay miles de personas, millones de personas, y todas tienen su propia historia. Entonces, claro, a mí me mandan a hacer esto, al tipo de la cobranza lo mandan a llamar 28 veces al mismo teléfono, lo tiene loco, pero esa otra persona, quizás por qué razón no está pagando.
Quizás por qué razón a este tipo lo querían volver loco en el libro. No se me ocurrió. O sea, ellos no saben. Yo tampoco. Esa es una de las gracias, que ellos no saben. Porque ellos solamente tienen que ir a actuar. Claro. Les mandan la acción, no les mandan las razones, ¿no? Quería preguntarte, como para ir cerrando, Rodrigo, respecto a la madurez. Justo ayer hablábamos con la Nona Fernández respecto a que uno solo puede hacer ciertas cosas después de haber hecho muchas otras. Sí. Marciano, por ejemplo, a mí me alucinó la novela La Nona, yo la he leído en todos sus libros, y claro, yo le decía, tú solo podrías haber escrito esto después de haber pasado por todas sus otras novelas y por todas tus obras de teatro. Y esta idea juvenil que tú tuviste respecto a la historia de este asesino a sueldo, que no es a sueldo porque él dice que no tiene un pago fijo todos los meses. Es a contrata. A contrata. Hoy día lo pudiste escribir. Hoy día que ya han pasado ciertos 30 años desde los 90, ¿cierto? Desde que se te ocurrió la historia. Y quería preguntarte por esa contingencia que hoy día tú le ves a una historia como esta en el Chile de hoy día. Sí, yo creo que si lo hubiera terminado con el entusiasmo de los 90 habría llegado a una historia quizás entretenida, pero habría carecido de esa profundidad que te decía yo. Ese análisis habría sido muy superficial, no habría existido. No habría tenido la madurez, como decía. No habría tenido toda la experiencia que uno tiene, porque la madurez que uno adquiere, la adquiere en base a la experiencia que ha vivido. En esos 30 años fui padre, me casé, estudié 2 carreras, trabajé por aquí, por allá, trabajé en muchas cosas, hice muchos trabajos. Según mis estudiantes soy el profe Barbie porque he tenido demasiados trabajos. Y también fracasé. Entonces, no hay mejor profesor que el fracaso. Te enseña de forma explícita. No hay mejor profesor que equivocarse. Uno se equivoca y uno aprende. Entonces, si no hubiese tenido eso, jamás podría haber llegado a esto. Y estoy contento en el sentido de que sí, valió la pena esperar 30 años para terminarla, porque si no habría sido una mala copia de Pulp Fiction, no sé. Una cosa muy superficial, muy banal. No, pero además yo creo que a mí lo que más me gustó de tu novela tiene que ver con la situada que está. O sea, esto solo puede suceder en Santiago. Sí. Y es una súper buena pregunta, especialmente cuando hacemos literatura de género, ¿no? Que a mí me encanta la literatura de género, me gusta mucho el policial y el fantástico, pero que tenga un sabor que solamente se puede hacer acá, o sea, porque haríamos algo que ya hicieron los gringos, ¿cachai? Y creo que es muy interesante decir, esto solo puede pasar en Santiago de Chile, y eso es muy interesante. Y eso también fue lo que pensaron los jurados del Fondo del Libro, porque además es una novela ganadora. Fondo Creación fue, ¿no? Fondo de colección. La colección de la editorial Vísceras fue la que se ganó el fondo para hacer una colección completa de narrativa al borde. Bueno, vamos a entonces estar atentos a lo que nos mande Vísceras. No sabes cuán oscura puede ser la noche. Esto está en librerías. Sí, está. La pueden buscar si todavía le falta un regalo de Navidad para alguien que le gusta el policial o le gusta reflexionar sobre cómo construimos nuestra sociedad, sobre la idiosincrasia chilena. No sabes cuán oscura puede ser la noche. Rodrigo Muñoz Casó es una buena opción. Muchas gracias por venir, Rodrigo. De nuevo, muy agradecido por la invitación y ojalá lo disfruten, y en los 4 años que vienen, ojalá que la noche no sea tan oscura. Vamos a ver, bueno, porque no sabemos cuán oscura puede ser. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya vi que llegó Pilar Hurtado. Al regreso conversamos con ella.